pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo número 42, el versículo 7 y el versículo número 8. Job 42. Ahora sí, muy bien. Job 42, 7 y 8. Muy bien, dice el versículo 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Disculpen, pero otra vez tendrán que ponerse en pie para que oremos. ¿Qué le parece? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos de nuevo en este lugar para estudiar acerca del libro de Job. Permita, Señor, que al entender el caso de Job, cada uno de nosotros pueda comprender el caso personal. Tenemos un caso ante el tribunal celestial. Y es bueno conocer al juez. Es interesante entender las reglas del juez y más interesante es conocer el carácter del juez. Por eso, en esta hora rogamos, Padre amado, que el Espíritu Santo venga. El Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que cada uno de nosotros pueda ser edificado en su palabra y todo lo que recibamos sea conforme a su voluntad. En esta hora, Señor, habilítenos y capacítenos para comprender su verdad. Y ahora le ruego, Dios, como ministro del Evangelio, que el Espíritu Santo descienda sobre cada persona que escucha o sigue esta programación a través de la radio, la internet o a través de la televisión. Señor, pero que cada uno de estos jóvenes y jovencitas presentes pueda ser lleno del Espíritu para permitir que su palabra anide en su ser y sean cambiados y cambiadas a la semejanza de Cristo Jesús. Háblenos a todos en esta hora, Dios, a través del predicador. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos dicho que el libro de Job es una llave que nos ayuda a entender y a comprender los planes de Dios. Hemos dicho también que en el libro de Job se encuentran los secretos para saber cómo es que se está guiando o dirigiendo el universo. El primer día hablamos acerca del concilio celestial, donde se definen y se determinan las cosas. Ayer comenzamos a hablar acerca de los amigos de Job. Es bueno hacer un repaso otra vez del libro para ubicarnos y enfocarnos. En el libro de Job intervienen personajes muy interesantes. Por ejemplo, número 1, en el concilio está presente Dios, que es el que preside el concilio. Pero los que asisten al concilio se le llaman los hijos de Dios, que son los representantes de los diferentes mundos que existen en el universo. Entre esos hijos de Dios apareció un personaje que no debía estar allí, y su nombre es Satanás. Ya hemos dicho que Satanás aparece en el concilio porque va con la tarjeta dorada de Adán y Eva. Adán y Eva fueron colocados en la tierra como Adán, Lucas 3:38, como el Hijo de Dios, la persona que debía dirigir o representar a Dios en la tierra. Cuando Adán y Eva caen, Lucifer toma la tarjeta dorada y entonces tiene acceso y derecho a entrar en ese concilio. Ese derecho, ese acceso le dura hasta que Cristo muere en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, entonces ya pierde ese derecho porque Cristo reconquista la tierra. Ahora Cristo representa a la tierra como nuestro hermano mayor.
En el libro de Job entonces encontramos que Satanás delante de Dios acusa a Job. Dios tiene un concepto claro de Job y le pregunta a Satanás en el concilio que de dónde viene. Satanás responde que viene de la tierra. En otras palabras, vengo de donde yo conquisté. Dios le pregunta a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Que es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Satanás acusa a Job. Número uno, Satanás le quita los bienes e inclusive Satanás derrumba la casa donde están los hijos y mata a los hijos de Job. Y a pesar de eso, Job se mantiene firme. En el capítulo 2, el concilio se reúne otra vez. Dios le presenta a Satanás la misma pregunta, ¿de dónde vienes? Satanás le contesta otra vez que viene de la tierra. Y entonces Dios le dice, ¿te diste cuenta que Job, a pesar de todo lo que pasó, se mantiene firme, se mantiene fiel? Y entonces Satanás dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En otras palabras, ¿qué le importa a Job sus hijos? ¿Qué le importan a Job la riqueza? Déjame probarlo en su propia carne y tú verás cómo te maldice. Cuando viene sobre Job una enfermedad bien espantosa, una enfermedad bien fea, entonces aparecen los amigos de Job supuestamente para consolarlos. Cuando usted lee los discursos de los amigos de Job, usted descubre que en lugar de consolarlo vinieron para acusarlo. El concepto común de los seres humanos es que si usted está en problema, usted cometió algún pecado. Lamentablemente ese concepto no lo enseña Dios, lo enseña precisamente Satanás, como veremos en un momento, y los amigos de Job mantienen y sustentan ese concepto. Los amigos de Job dan sus discursos, Job responde con otros discursos y así se debate todo el libro. Al final del libro, Dios viene, capítulo 38, y Dios también da sus discursos. Al final, en el capítulo 41-42, Dios y Job se encuentran. Y entonces en los versículos clásicos, Job 42, 5 y 6, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y entonces Dios declara, capítulo 42, versículos 7 y 8, y le dice a los amigos de Job, Bildad temanita y los demás, que lo que habían dicho acerca de él, acerca de Dios, no era verdad. Y que era tan feo lo que habían dicho, que necesitaban hablar con Job para que presentaran unos sacrificios y Job orara por ellos y Dios lo pudiera perdonar. Nosotros estamos ahora ubicados en los discursos de los amigos de Job. ¿Qué fue lo que dijeron los amigos de Job que enojó a Dios? ¿Qué fue lo que dijeron los amigos de Dios que Dios dijo que eso era mentira, que eso no es así? ¿De qué hablaron estos hombres acerca de Dios que molestó tanto a Dios? Ayer vimos que los amigos de Job, capítulo 4, versículos 7 al 9, dicen que las personas malas, las personas que cometen pecado, las personas inicuas, Dios las destruye por el aliento suyo, por el soplo de su ira. Y vimos también que apareció un fantasma que le enseñó a los amigos de Job que Dios no confía en sus siervos. Vimos también que los amigos de Job creen, opinan y predican que Dios castiga a sus hijos. Y terminamos explicando que Dios no castiga, pero disciplina. Y decíamos que la disciplina nos prepara, nos capacita para vivir mejor. Y decíamos también que la disciplina nos crea hábitos correctos para tener un carácter como debe ser y entonces tener éxito en la vida. Decíamos también que la base de los hábitos se esconde en aquellas 4 frases que aprendimos. Inconsciente inexperto, consciente inexperto, consciente experto, inconsciente experto. La base de los hábitos, y ahí terminamos ayer. Pienso que ahora estamos listos para trabajar con el tema de hoy. Le pido pongan mucho cuidado porque en lo que dicen los amigos de Job se esconde lo que se llama la cultura vernácula o el pensamiento de los pueblos. Generalmente las personas que no han estudiado la Biblia con seriedad viven basados en estos conceptos que dijeron los amigos de Job. Razón por la cual hay tanta gente que se llama cristiana y vive una vida fracasada.
Y el fracaso se perpetúa porque se pasa de padre a hijos y de los hijos a los nietos, bisnietos, y se ha creado una cultura de derrota en el mundo, una cultura de pena, dolor y sufrimiento, una cultura tan maldita y malsana que la gente cree que así deben ser las cosas. Por ejemplo, cuando alguien tiene un fracaso, un error, un accidente, dicen la voluntad de Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. No es la voluntad de Dios que la gente sufra, no es la voluntad de Dios que la gente se destruya, no es la voluntad de Dios, es la voluntad del enemigo. Y Job explica esto. Por ejemplo, miren qué barbaridad le dijeron los amigos de Job a Job y cómo dicen de Dios una cosa que es bestial. Número 3, Job capítulo 8, versículo 3 al 7. Mire qué barbaridad. Ahora presentan a Dios como un asesino de los hijos de Job. Job capítulo 8, versículo 3 al 7. Dice el versículo 3. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Ahora están hablando los amigos de Job contra Job, diciéndole a Job cómo es Dios. Y oiga qué barbaridad. Dice el versículo 5. Dice el versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Cuando leemos el capítulo 1, vemos que los hijos de Job estaban en la casa de su hermano mayor y vino un viento, derrumbó el techo, le cayó encima y lo mató a todos. Estos barbarazos amigos de Job están diciendo que Dios mató los hijos de Job. Y eso es una barbaridad. Y dice el versículo siguiente: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ellos están diciendo, si tú fueres limpio y recto, pero el mismo Dios dijo en el versículo 6 al 8 que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, lo que esta gente está diciendo de Dios es mentira. Pero es lo que la gente enseña a sus hijos, a sus nietos, sus bisnietos, y lo que la gente enseña por no entender ni conocer lo que la Biblia dice. Entonces los jovencitos crecen creyendo que es verdad. Ven a Dios como un policía, ven a Dios como un verdugo, ven a Dios como un grosero. Y entonces crecen con un concepto de Dios que está completamente alejado de su realidad. Y yo hago una pregunta. Y quiero que sean bien sinceros y sinceras conmigo. ¿Ustedes creen que vale la pena dedicar el tiempo que estamos dedicando a estudiar la Biblia? ¿Vale la pena o no vale la pena? A ver, ¿lo creen sí o no? Yo fui un adolescente como ustedes. Hay 3 adolescentes en mi casa. Desde que eran bebés, hice con ellos un trato. Recuerdo cuando mi hijo mayor estaba que gateaba, todavía ni caminaba. Yo tenía que viajar en ese tiempo y le compré una Biblia que era como Cartoon Network, de esos dibujos animados. Y recuerdo que la Biblia se la echamos en la cuna. Imagínense un bebé chiquitín con una Biblia en la cuna. Él vio esta cuestión y dice, ¿esto qué será? Y se le ocurrió una idea. Y la mamá tuvo que salir corriendo y llamarme, se estaba ahogando. Le rompió las páginas y se le estaba comiendo, porque los chiquitines eso es lo que quieren hacer. Y entonces me dice mi esposa, corre que el muchacho se está ahogando. Y cuando voy le sacamos la página de la boca, el tipo se puso y se enojó que le dieran su Biblia, él quería seguir comiendo. Digo, mi negro, hay que comerse la Biblia, pero no así. Pasaron los años y entonces empezaron a leer su Biblia. Pero llegó un día, como pasa con toda persona, como que se le fue el interés. ¿No se le va a usted el interés a veces en algunas cosas? Y me dice mi esposa, ¿y qué vamos a hacer ahora? Porque como que no están muy interesados en seguir leyendo la Biblia. Y ya esa Biblia se la saben de memoria. Digo, vamos a hacer un negocio ahora. Un negocio, claro. Hay que buscar la forma que la sigan leyendo. Entonces le dije, vengan acá, siéntense allí, vamos a hablar. Miren, le tengo un negocio. Ay, se miraron. ¿Cuál es el negocio, papi? Le dije, por cada 5 capítulos de la Biblia que lean, le doy $1. Y dice el más grande, $1, eso es muy chin. Oye, di que 5 capítulos por $1. No. Digo, ok, lo bajó a 3. Por cada 3 capítulos tienen $1. Y podemos leer todo lo que nos dé la gana.
Claro que poner todo lo que le dé la gana. ¿Y tú vas a pagar, papi? Claro que voy a pagar. Y entonces me mira y me dice, papi, digo, vamos a empezar, comencemos. Y comenzamos. La primera semana vinieron, leí tanto, hay que confiar en los hijos. Leí tantos capítulos y ahí tuve que pagarle a cada quien lo suyo. Ok, la segunda semana igual, la tercera semana igual, el primer mes completito igual. Al segundo mes me dice el mayor, hagamos un trato, papi. Yo quiero todo mi cuarto junto. Yo voy a leer la Biblia y cuando yo te diga me paga. ¿Ok? Así que empezó a leer y un buen día viene y me dice, me debe 150 pesos. Oye, fue duro el tiro. Digo, sí, está bien. Le doy 150 pesos. Espérese. Uy, el tipo le gustó y se olvidó del mundo y empezó a leer. Compadre, leyó tanto que cuando viene y me dice, estábamos haciendo la casa, estábamos construyendo la casa y yo no tenía mucho dinero. Y me dice, oye papi, me debe 375 pesos. Digo, ay mamacita linda. Imagínense, en ese tiempo yo lo que ganaba era 1,000 y pico de pesos al mes. 1,500. Digo, este tipo hay que hacer algo ahora. Digo, Dios mío, déjame una ilumíneme. Digo, ok, hagamos un trato, Andresito, eso es mucho dinero. Ok, hacemos un trato, mira, ven acá. Y lo saqué frente a la casa que lo estaban terminando de construir. Y le dije, mira, vamos a hacer un trato por esos 375 pesos. La marquesina, el cuarto de servicio que está ahí y la cocina. Toda esa parte de la casa van a ser tuya por ese dinero. Mía, claro. Toda esa parte de la casa, claro. Y dice, entonces si yo sigo leyendo la Biblia, te voy a comprar la casa entera. Digo, no, la casa es de todo, ya tú tienes la parte tuya y te la ganaste. En estos días estábamos hablando de la casa y me dice, tú me engañaste a mí. Pero imagínense, yo lo que ganaba eran 1,500 pesos y este bandido me arranca 375, me va a hundir el presupuesto de la casa. Oye, se puso tan contento que dijo, toda esta parte es mía de la casa. Y dije, gracias a Dios que lo entendió. Vinimos a Estados Unidos en el 2002, y ellos estaban pequeños todavía. Y cuando llegamos me dicen, hey, aquí es en dólares. Digo, sí señor, en dólares. Pero vamos a hacer una cosa, papi. Es mejor que tú pongas el dinero en una alcancía y uno va leyendo y se va cobrando uno mismo. Digo, fantástico, no hay problema, yo pongo el dinero ahí. Así que hicimos una alcancía, abrimos una cajita, pusimos el dinero y cada quien leía los capítulos que leía y se cobraba. Y entonces iba y se cobraba, iba y se cobraba, y se cobraba. Y me dice, ¿y hasta dónde uno puede llegar? Digo, hasta donde tú quieras. Pero ya en Estados Unidos la cosa era diferente. Así que ahí yo no tuve que hacer ningún negocio, pues no tenía ninguna cosa que representar. Y así fui pagando de 100, de 200, de 300 dólares. Por cada 3 capítulos, $1. ¿Ustedes me están entendiendo? Si le daba 100 dólares, ¿cuántos capítulos leyó? Matemáticos. Por cada dólar, 3 capítulos. Si se ganó 100 dólares, ¿cuántos capítulos leyó? 300. Y a veces había que pagarle 200 a todos, a los 3. Un buen día ocurrió que ya no me pidieron dinero y siguieron leyendo la Biblia. Hoy día todos leen la Biblia y no me cobran ningún dinero. Crearon el hábito de leer la Biblia y los resultados se ven en su vida personal y también en sus estudios. ¿Por qué digo esto? Queridos jóvenes y jovencitas, la verdadera educación procede de la palabra de Dios. Cuando ustedes se edifican en la palabra de Dios, el Santo Espíritu los guía y los dirige por las sendas de este mundo. El libro de Job fue escrito para que entendamos y comprendamos que quien está en el centro de todo es Dios, pero quien está fastidiándolo todo y dañándolo todo es Satanás. Job no conocía a Satanás ni sabía mucho de Satanás, pensaba que era Dios que le estaba haciendo ese daño. Los amigos de Job pensaban igual, por eso están diciéndole a Job que aún a los hijos de Job Dios los mató. Eso es una barbaridad. Capítulo número 11, versículo 6 en adelante. Ellos dicen, Dios te ha castigado. Por ejemplo, veamos lo que dice Job capítulo número 11, versículo 6 en adelante. ¿Por qué estamos haciendo eso? Queridos jovencitos, escuchen, y jovencitas, ustedes tendrán muy pronto que hacerse cargo de su propia vida. Cuando ustedes terminen la high school y lleguen a la universidad,
solamente tendrán en la universidad para hacerle frente a todo lo que viene, lo poco que tengan en sus propias vidas. Cuando llegué a la universidad, hice un profesorado en ciencias sociales. El maestro era comunista. Los estudiantes ninguno creían en Dios. Y cuando tuve que enfrentarme con este mundo de cosas, tuve que hacerlo solamente con lo poco que tenía en mi cabeza y lo poco que tenía en mis manos. La palabra de Dios. Un día en una clase, un profesor de arqueología decía, siempre hablaban mal de Dios y hablaban barbaridades de Dios. Y un día dice el profesor de arqueología, porque si Dios es Dios, dice él en la clase, ¿por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta gente muere de hambre? Si Dios es Dios, ¿por qué tanta gente pobre? Oye, se me calentaron las orejas. Y entonces un bachiller que está al lado, que tampoco cree en nadie, me dice, oiga bachiller, contéstele ahí al maestro. Digo, ¿que le conteste? Dice, sí, dígale algo al maestro, porque usted no es cristiano. Digo, sí, yo soy cristiano. Pues contéstele. Y entonces al maestro se le ocurrió, era un tipo alto, raro, feo, tenía unas barbas así, venía a la clase en chancleta, perdonen, parecía un mono, y él decía que nosotros veníamos de los monos. Y entonces yo me decía calladito, yo era jovencito, tenía 21 años, y yo de calladito me decía a mí mismo, mono será usted. Y entonces ese día él ratificaba y enfatizaba mucho sus cosas, y entonces me ve, porque siempre me miraban raro porque era cristiano. Y me mira así, me dice el maestro, ¿usted tiene algo que decir, bachiller? Digo, claro que sí, claro que sí. Uy, en la clase, porque cuando se llamaban estos pleitos a la gente le gustaba. Claro que tengo algo que decir. Y dice el maestro así riéndose, pues dígalo. Y le digo, usted dijo que Dios, no sé qué barbaridad fue la que dijo de Dios, pero que por qué hay tanta gente pobre. No, yo dije por qué tanta gente se muere de hambre primero. Ah, fantástico, vamos con la gente que se muere de hambre. Y me molesté, le dije, usted es un barbarazo, maestro. ¿Sabe por qué en la universidad se permiten ciertas cosas? Usted es un barbarazo. ¿Y por qué yo soy un barbarazo? Digo, número uno, ¿la gente se muere de hambre? Sí. ¿Pero todavía llueve? Claro que llueve. ¿Todavía hay relámpagos? Claro que hay relámpagos. ¿Todavía suceden rayos? Y me dice, ¿y qué tienen que ver los rayos con que la gente se muere de hambre? Digo, oiga, qué barbaridad que usted no sepa eso. Y está hablando tanta tontería. Mire, los rayos perforan la tierra, liberan una suficiente cantidad de nitrógeno para que la semilla y las plantas puedan germinar en la tierra. Si no hay nitrógeno, las semillas no germinan. Y todavía caen rayos. En la zona donde caen más rayos es donde más se produce. ¿Quién produce la lluvia? Dios. ¿Quién produce los relámpagos? Dios, para fortalecer la capa de ozono y que el sol no caliente y queme la vegetación. ¿Quién produce los rayos para que la tierra produzca? Dios. Entonces, ¿cómo me dice usted a mí que Dios no está funcionando? La tierra produce, los hombres cosechan y almacenan y guardan la comida en los almacenes y cierran con llave y la gente se muere de hambre porque no le dan de la comida que Dios da a los que se están muriendo de hambre. El problema de la muerte de la gente por hambre no es de Dios, es de los mismos hombres que matan a los otros hombres. Y se quedó mirándome, y estaba incómodo, se quedó mirándome así. Digo, así que no sea tan ignorante en decir que Dios no está haciendo su parte. El sol sale sobre justos y malos, llueve el sol sale sobre buenos y malos, llueve sobre justos e injustos. Y me está usted culpando a Dios. Culpe a los dueños de esos almacenes que cada vez sube más cara la comida y culpe a esa gente que deja morir en África a los hombres y a los niños y todo el mundo por no darle comida. Y número dos, pobreza. ¿Por qué hay tanta gente pobre? Oiga, qué barbaridad. Los bancos, ¿tienen dinero o no tienen dinero? Y me miró así medio incómodo. Ya tenía la cara roja de la ira. Me dice, claro que tienen dinero. Dije, ¿por qué no abren los bancos y comienzan a repartirle cuartos a todos los pobres? ¿Quién hizo a los pobres? Los hombres. ¿Quién hizo a la gente que se muere de hambre? Los hombres. Entonces, ¿qué tiene Dios que ver con eso? Dios nunca impreso dinero. Son los hombres que imprimen el dinero. O sea, oiga, maestro, es vergonzoso que usted esté hablando de esa manera delante de toda esta gente que se supone que tengan una cabeza ahí arriba. Sí, pero no ofenda. Digo, no, usted me ofendió primero. Perdónenme, era que en ese tiempo yo era un adolescente y no era lo suficientemente maduro como para saber que uno tiene que coger la cosa con calma. ¿Me están entendiendo? Ahora le pregunto a ustedes, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no? ¿Llueve o no llueve? ¿La tierra produce o no produce?
Entonces no me diga que la gente se muere de hambre porque no hay comida. Comida hay, pero esos barbarazos la esconden y la venden más cara. ¿Por qué no le dan comida a la gente para qué? Y eso pasa con los amigos de Job. Tienen un concepto de Dios atravesado, un concepto de Dios equivocado. Y déjeme decirle una cosa, querido. Nosotros somos como nosotros pensamos. ¿Qué fue lo que dije? Nosotros somos como nosotros pensamos. Satanás se encarga de crear una cadena de circunstancias alrededor de nosotros para que la compremos. La compramos y esas circunstancias nos crean entonces programas en nuestra mente. Y esos programas nos hacen ser como nosotros somos. Por eso los amigos de Job critican tan duro a Job, porque no conocen a Dios. Dice el capítulo número 11, versículo 6, y te declarará los secretos de la sabiduría. Job capítulo 11, versículo 6. Y sigue diciendo el versículo número 6, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Los amigos de Job le están diciendo a Job que toda su desgracia y su tragedia es Dios que lo está castigando. Y eso es mentira. Satanás es que lo está atacando. ¿Verdad que se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Y entonces dice el versículo siguiente: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno, un burro, nazca hombre. Mire si son bárbaros que están diciendo, número uno, que los hombres no pueden entender a Dios, no pueden acercarse a Dios. Número dos, que Dios fue el que castigó a Job. Pero número tres, llama la atención que crean una sensación de angustia, de ansiedad. Si Dios me está castigando, si Dios no hay quien lo entienda ni quien lo busque, si para entender a Dios solamente ocurra cuando un asno se haga hombre. Oiga, pero qué barbaridad. Es un cuadro desastroso, un cuadro espantoso. Y Dios dice, lo que esa gente dice de mí es mentira, no es verdad. Pastor, ¿cómo nos ayuda esto a nosotros? Ustedes van a entrar dentro de un poco tiempo, dentro de unos años, van a entrar a un mundo que está fundado o basado en el secularismo, el enanejamiento de Dios, el alejarse de Dios, el no tomar a Dios en cuenta. Si como personas cristianas ahora ustedes no están sólidamente establecidos en la palabra de Dios, cuando lleguen allá afuera, la tormenta se hará más fuerte, se hará más terrible. Si ustedes lo único que tienen de conocimiento de Dios es un conocimiento basado en el razonamiento lineal, es decir, si nada más se saben las 28 doctrinas de la iglesia, si nada más se sabe la historia de los patriarcas y los profetas, si nada más se sabe cierto tipo de información, entonces, queridos y queridas, la tormenta se hará más fuerte. Pero, si ustedes, además de tener esa información documental, tienen experiencias con Dios por leer la Biblia, por orar frecuentemente, por compartir con otro lo que han aprendido, entonces esa experiencia, razonamiento contextual, esa experiencia, esa vivencia con Dios hará posible que por más fuerte que sea la situación, Dios siempre estará al lado de ustedes. Había una muchachita en la Facultad de Humanidades donde estudiaba, y a esta bendita muchachita se le metió el diablo y quería, ¿cómo digo esto? Siempre venía a la biblioteca, se sentaba en la misma mesa, y estamos en la universidad, y en la universidad la gente resolvían, y más una universidad estatal.
Y ella venía y siempre buscaba dónde yo me sentaba en la biblioteca para estudiar al lado y venía y venía y venía. Y donde le dije, ven acá muchacha, ¿qué es lo que a ti te pasa? ¿Por qué tú insistes tanto en venir donde quiera que me siento, buscando donde quiera que yo estoy? Y entonces me dice ella descaradamente, ¿qué tú crees? Digo, ay mamá, recuerden que ya yo era un cristianito y esta gente resuelven de una vez. Le digo, ven acá, tú me estás insinuando a mí que tú quieras acostarte conmigo. Y me mira ella así, abre los ojos y me dice, wow, tú sí eres directo. Digo, sí, pongamos esto de una vez claro. Me dice, sí, eso es lo que yo te estoy diciendo. Digo, mira, pichón de demonio, hija del diablo, desaparece de medio ahí. O sea, la tipa se asustó porque, ¿cómo se le ocurre? Una universidad estatal. ¿Qué significa eso? Una universidad del pueblo, de todo el mundo. No una universidad adventista, no una universidad religiosa. Es un lugar donde la gente hace lo que le da la gana. Pero este pichón de diablo, perdón, a esta muchacha se le ocurre venir a fastidiarme la vida y yo estoy recién comenzando a ser cristiano. Yo le hago una pregunta, si comienzo a ser suavecito, suavecito, ¿qué usted cree que iba a pasar? ¿No era fea la tipa? No, no se crea, no era fea, una tipa bonita. Habían otros que querían echarle el diente y yo le dije, no, y no. Y después en el curso se enojó y viene uno y me dice, mira que fulana está muy enojada contigo. Y digo, ¿conmigo? ¿Y por qué? El que tiene que estar enojado soy yo. Sí, que tú le dijiste demonio. Dije, pichón del demonio. Digo, ¿es verdad que es un pichón del diablo? ¿Tú sabes lo que esa tipa quería conmigo? Y entonces me dice ella, no, acostarse. Dice ella, ¿y eso qué tiene de mal? Digo, Oye, y digo, Y le digo a la otra, ¿cómo que qué tiene de mal? Dice ella, ¿tú eres casado? No. ¿Tú tienes novia? No. Entonces, ¿qué tiene de mal? Digo, mira, muchachas del diablo, quítateme de ahí tú también. O sea, ustedes me están entendiendo. Los principios que había en mi corazón y en mi mente me protegieron de esa barbaridad. Ustedes se ríen, pero en ese tiempo yo me asustaba. Pues yo decía, pero ¿y si yo hago esta diablura? ¿Cómo veo a Dios? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar con la vida mía? Eso es lo que hace todo el mundo, eso es lo que hace toda la gente. Y por eso todo el mundo es todo el mundo. Por eso la mayoría de la gente son comunes y corrientes. Porque hacen lo que hace todo el mundo. Y si usted hace lo que hace todo el mundo, usted es como todo el mundo, uno más. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Querido, no es que a mí no me hubiera gustado hacer el asunto, porque caramba, yo era un tipo y era un atleta y corría bastante. Y yo decía, no, si yo me arriesgo, aquí va a pasar algo. Pero no se crea que eso no más pasa allá afuera, querido. También pasa por acá adentro. Veo que a usted le gusta el chisme también. ¿Quieren que le cuente algo más? ¿Le cuento algo más? Bueno, vamos a contarle una más. ¿Ustedes creen que para estar parado aquí detrás de este púlpito y predicarle estos sermones, a mí me fue fácil llegar hasta aquí? No, el demonio me puso 1000 cosas en el camino. Una vez fuimos a un retiro, déjenme ver cómo digo esto con cuidado. Ay, señores, yo estaba recién llegado a la iglesia, recién bautizado. Wow, en la iglesia había muchas muchachas preciosas. Yo decía, mi madre, en una de las iglesias que había más muchachas hermosas. Pero había una rubia con los ojos de color que ahí separaban las aguas. Era que te entorpecía la cabeza. Y ella le daba la gana de decir que ella arreglaba a cualquiera. Y ella decía, a este que voy a agarrar, y a cualquiera lo agarraba. Era una francotiradora, no fallaba un tiro. Y entonces le dicen un día, porque son malos los muchachos en la iglesia, también tienen su travesura. Le dice una muchacha, tú que te la das de que agarra a cualquiera, a que no agarra a este. Y dice, al morenito ese. Sí, pues tú verás. Bueno, hicimos un retiro. Ay, Señor. Un retiro en un lugar, una zona que se llama Jaina, tiene playa, tiene de todo. Y entonces, los muchachos todos lo hablan. Vino un amigo mío y me dijo, mi hermano. Digo, ¿qué pasó? ¿Usted se acuerda del mujerón fulana de tal? Claro. Mi hermano, me vinieron con un chisme. Digo, ¿cuál es el chisme? Que la tipa de que quiere atraparlo a usted. A mí, empezó el corazón, pum, pum, pum. Pues sí, porque esa es una prueba dura. Y entonces me dice él, mi hermano, métale el diente, agárrela, dele, mire, mi hermano. Digo, espérate. No sea bobo.
Ojalá sea conmigo para que usted vea como yo la pongo en su lugar. Digo, Simón, espérate, Simón. Ay, ya se me fue el nombre del amigo. Bueno, tranquilo, tranquilo. Le digo, no, mi hermano, no. Dice, usted es demasiado sano. Tómese una vacacioncita, resuelva y después tú vuelves y se consagra. Total, la Biblia dice que Dios perdona. Digo, tú estás peor que Rasputín ahora. Bueno, llegamos al campamento y nada más decía, Dios mío, ayúdame, Señor. Porque yo no confiaba en mí mismo. Yo decía, yo sé que si me veo en una situación y me atacan mucho, quién sabe la diablura que yo voy a hacer. Y llegamos y todo, pusimos las cosas en la cabaña. Había una zona del lugar que era para señoritas y otra zona que era para los jóvenes. Entonces en cada casa, porque eran casas, eran villas, en cada villa había un grupo de jóvenes y del otro lado en cada villa había un grupo de muchachas. Bueno, llevamos todas las cosas. Que vamos a ir a la playa, que allí están todos los muchachos, porque esta noche comienza ya la programación, pero llegamos temprano en la tarde. Bueno, llegamos a la playa y ahí están todos los muchachos mirando, echándose el ojo con las muchachas que se están bañando. Y bueno, y todo el mundo está mirando y bueno, es muy normal en la juventud querer ver, y más los hombres siempre quieren estar mirando. Y llegamos y me dicen, aquí está, me dice Simón, perdón, me dice el amigo mío, me dice, aquí está la muchacha. Digo, ¿qué muchacha? La rubia, y se está bañando, tiene un traje de baño negro. Mi madre, usted venga a ver, hermano, venga a ver, mi hermano, venga, y me agarra por un brazo. Digo, Simón, espérate, Simón. Empieza como a faltarme el aire. Espérate, Simón, espérate. No, vamos a estarnos tranquilos aquí mejor. No, venga a ver, venga para que usted vea, porque así usted ve mejor. Digo, no. Espérate, déjame aquí. Uy, pues allá abajo las muchachas le dicen a la dichosa, ahí está el tipo. Ah, sí, pues espérate. Oh, samacita, sale esa muchacha del agua. ¡Fua! Y allá viene mi madre. Y cuando viene así, pues todos los muchachos nos quedamos mirando. Imagínese usted, aquí no hay que imaginarse nada porque viene con un traje de baño puesto. Y digo yo, ay Dios mío, ayúdame. Y entonces me dice mi hermano, me toca y me dice, mi hermano, vea, motívese. Digo, mira, déjame tranquilo. Y me echo así un poquito para atrás y todos los muchachos, wow, mi madre, pero fíjate, mira esto, mira aquello, mi madrecita, pero mira aquello. Y están todos los tigres con su... Y yo digo, ay Dios mío, empieza el corazón y se me acelera, empiezo a sudar. Y digo, no, yo me tengo que ir de aquí. Y viene ella. Hola Andrés, ¿cómo tú estás? Le digo, bien. Y empiezan los muchachos, ¿sabe que hacen una ronda para mirar la mercancía por todos los ángulos? Digo, bien. ¿Tú no te vas a bañar? Digo, ya yo me bañé. Dice, no, yo digo en la playa, ¿no te bañas en la playa? Le digo, no, ahora no. Pero ven, para que nos bañemos juntos, ¿por qué no te buscas tu traje de baño, qué sé yo qué? Y me dice Simón, mi hermano, si quiere hoy le busco el traje de baño. Digo, no, tranquilo. Digo, no, yo no me voy a bañar ahora porque tenemos que prepararnos para la noche, qué sé yo qué. Es más, yo tengo muchas cosas que hacer allá en la caseta, yo mejor me voy a hacer lo que tengo que hacer. Y me voy. El diablo picó a la bendita muchacha y ella entendió que lo que yo estaba diciendo es, vamos a resolver allá en la caseta. Le termino la historia mañana en el tema de mañana, ¿le parece? Sí, porque ahora es que se pone buena la cosa. Déjeme terminar mi sermón. ¿Qué le pasa a usted? Llego a la caseta. Vamos a terminar esto rapidito para terminar el sermón. Llego a la caseta y llegó espantado porque había dos voces en mi cabeza. Una me decía, no sea bobo, no sea tonto, métele duro. Nadie lo va a saber. Atrápala. Y la otra voz me decía, no Andrés, no. Si hace eso, se va a dañar toda tu reputación. Ella lo va a saber, los muchachos lo van a saber y todos los planes que tengo contigo se van a desbaratar. No lo haga, Andrés. Y la otra voz me decía, aprovéchate. Y así que llegué corriendo, cerré la puerta y le puse seguro. Me fui al cuarto. Yo estaba recién bautizado, tenía 1 año y pico de bautizado.
me arrodillé y le dije, Dios mío, perdóneme porque me vinieron tantos pensamientos raros. Señor, perdóneme porque tengo una guerra adentro que yo no entiendo. Un adolescente, 21 años. Señor, porque mire, una cosa me dice que sí y otra me dice que no. Y la verdad es que yo como que quiero que sí y algo me dice que no. Y tengo una guerra aquí. Ayúdeme a no decir sí, Señor. Bueno, me levanto de ahí, me voy a la cocina, saco unas papas, las lavo porque cada grupo tiene que cocinar. Lavo las papas, las pongo ahí, saco un poco de arroz para ir preparando la comida. Ay, mamá, tocan la puerta. Pum, 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 pum. Saliendo, mamá. Y yo tengo un cuchillo en la mano. Pero para las papas, para pelar las papas. Cuando voy a la puerta y digo, ¿quién es? Y oigo esa vocecita que me dice, soy yo, corre, abre la puerta. Digo, ay, mi madre, el demonio está ahí afuera. Y abro una persiana y miro, y ahí viene la muchacha con el traje de baño, se puso un pantaloncito corto y así con el pelo mojado, caído y todo así. Imagínense usted la diablura que piensa uno. Y la veo y me dice ella, mira con sus ojos así, unos ojos preciosos, verdes. Me dice, corre, abre la puerta, abre la puerta. Digo, mira muchacha del diablo. Mira, pero muchacha, pero tú lo que quieres desgraciarme la vida, abre la puerta. Pero, ¿para qué tú quieres que yo abra la puerta? Yo te voy a decir ahora. Digo, pero, mira, si yo abro esa puerta, se nos va a desgraciar la vida a los dos. Abra, no importa, abra. Digo, pues a mí sí me importa. Y perdónenme, pero yo quería abrir la puerta. Y me fui para la cocina y iba diciendo, Dios mío, ayúdame. Y seguía tocando, hasta que se desistió y se fue. Querido, a los 10 minutitos apareció el hermano de la muchacha. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Abre la puerta! Yo sé que ustedes están ahí. ¡Pam, pam, pam, pam! Yo sabía que tú eres un bandido, un sinvergüenza. ¡Pam, pam, pam, pam! Y yo estoy en la cocina con el cuchillo en la mano, bravo, con la papa. Y vengo con el cuchillo por la ventana y le digo, ¿qué es lo que tú dices? Y yo sé que mi hermana está ahí contigo. Digo, ¿tú quieres entrar? Sí, pues rompe la puerta. Mira, digo, tú eres un león, rompe la puerta. Yo sé que ella vino, yo sé que, digo, bueno, pues entra y ven y sácala. Y yo con el cuchillo en la mano digo, abusador, y me voy por la cocina y no abrí ninguna puerta. Y ahí se quedó dándole la puerta y yendo por alrededor de la cabaña y tratando de ver por la persiana. Ahí terminó todo, la muchacha no entró. Escuche ahora, por favor. Se fue de la iglesia, se casó una vez, se casó otra vez, se casó otra vez. Su vida se convirtió en nada. Porque qué tal de un hombre a otro hombre, de una mano a otra mano, pues te desgracia la vida. Un día, yo estoy en una iglesia en la capital de mi país y un sábado vengo a predicar. Ya estaba casado con mis 3 hijos. Cuando yo vengo caminando a la plataforma, vengo caminando, en el segundo banco, en la esquina, está sentada la rubia, compadre. Pero ya habían pasado como 30 años. Cuando yo vi a esta muchacha tan acabada, no quedaban ni los recuerdos de aquella belleza. Yo empecé a reír, me dio como un ataque de nervios y me dio un ataque de risa. Y me comienzo a reírme, y risa, y cantamos y me río, y miro para abajo, y risa. Mi esposa y mis hijos que me están mirando dicen, pero qué raro, porque siempre en la plataforma yo estoy muy serio, muy así, ahora me da risa. Y todo me daba risa. Y cantaban el himno y me reía. Y decían una oración y me reía. Todo era riéndome. Y mi esposa me mira y me hace con la mano, que qué pasa, que qué me pasa. Y le digo algo así, y risa. Predico y me río. Termino y al final también me río y lloro. Y cuando hago el llamado para que pasen al frente, la primera que pasa es la rubia. Entonces ahí lloraba, reía y el corazón se me aceleró. Y cuando pasa al frente la muchacha y empieza la gente a pasar, mucha gente pasó porque el sermón fue maravilloso. Y nos arrodillamos para orar. Termino de orar y ahí al ladito estaba la rubia, hecha leña. Parecía una anciana de yo no sé cuántos años. Porque el pecado mata, no sé si lo sabían. El pecado destruye a la gente. Y ahí acá, ahí bajito, todo el mundo comienza a levantarse. Entonces se me calmó la risa y le digo, me dice ella, Andrés, ¿y qué ha sido de ti? Dijo, me casé, tengo 3 hijos
y gracias a Dios le estoy sirviendo al Señor. Y le dije, ¿y tú? Dice, no, mi vida es una desgracia, una miseria. Me he divorciado 3 veces. Y ahora, hacía más de 20 años que no venía a la iglesia. Y supe que tú ibas a predicar y vine para oírte predicar. Y entonces le dije, ¿y te fuiste de la iglesia? Dice, sí. Dije, pero qué raro. Y entonces me dice, ahí bajito, algo que nadie entendió. Me dice, gracias porque no abriste la puerta. Si hubiera abierto la puerta, yo no estaría hoy escuchando este sermón, ni hubiera pasado al frente. ¿Ustedes me están entendiendo? Éramos adolescentes, pero una cosa deben saber ahora, queridos. Ahora es que se hacen las diabluras que se pagan después cuando sean adultos. Tengan cuidado ahora para que mañana no tengan de qué avergonzarse. Se levantó y mire qué interesante. Unos años después, ya estábamos en Estados Unidos, hace 6 años atrás, fuimos con mi familia, mi esposa y mis hijos. Fue cuando veníamos, fue en el 2010. Estamos en esa iglesia predicando, está mi esposa, mis 2 hijas y mi hijo varón, el mayor. Y un día estoy en la puerta saludando y viene esta señora, la misma tipa de la historia, que sale y me dice, oh Andrés, y me abraza y me saluda con mucho amor y los ojos se llenan de lágrimas. Y al ladito está Andresito, el hijo mío. Y él se sabe esta historia y ve que la tipa es rubia, que tiene los ojos de color y que se le nota que era una tipa preciosa, pero que ya se está hecha leña. Y cuando pasa esa rubia, él me mira y yo lo miro y me dice, oye, pa, digo, Dios mi negrón, ¿será esa la rubia de la historia? Y lo miro y le digo, estate tranquilo que te van a oír. Y entonces al rato me dice, ahora delante de la mamá, me dice, oye, pa, ¿y era verdad que esa era la rubia de la historia? Y dice mi esposa, ¿de cuál historia? Digo, de la historia que yo cuento, que cuando era un adolescente, una rubia que quería entrar. Ah, ¿y estaba aquí esa rubia? Digo, sí. ¿Y quién es? Digo, ¿para qué tú quieres saber quién es? Entonces dice tipo, ma, se ve que era un mujerón. Ahora está hecha leña, pero se ve que esa tipa. ¿Y cómo fue que tú no hiciste una diablura, pa? Digo, mira, estate tranquilo que ahora te va a tocar a ti. ¿Le toca a uno o no le toca a uno? ¿Sí o no? Los siervos de Job, los amigos de Job, le habían dicho que Dios castigaba a Job. Le tengo buenas noticias. Algunos no caen como José, pero otros sí caen como David. Pero tengo buenas noticias. A los que caen, Dios los ama, pero a los que no caen, también los ama. Resulta que a los que caen, Dios los ama mucho más. ¿Entendieron? ¿Recuerdan aquel día que Jesús vino a comer a la casa de Simón y vino una mujer pecadora a lavarle los pies y con su lágrima le mojaba los pies y con su cabello enjugaba las lágrimas? ¿Recuerdan que Simón pensó, si este fuera profeta supiera quién es la que está enjugándole los pies? Y Cristo le hizo una historia de 2 deudores, uno debía más y otro debía menos. Y entonces le preguntó, el Señor lo perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 amará más al Señor? Y entonces Simón le contestó, aquel a quien le han perdonado más. Cristo contestó, bien has dicho, porque vine a tu casa y no me diste agua para lavar los pies. Pero esta mujer desde que yo llegué ha estado enjugando con lágrimas mis pies y secándolo con su cabello. Ella se le perdonó más, por eso ella amará más. Y te tengo buena noticia, querido y querida. Posiblemente como adolescente habrás cometido algunas faltas y tal vez algunas faltas feas. Pero recuerda esto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero terminarte contando una historia, pero quiero que la atesore en tu corazón. El Señor Jesús decidió pagar el precio de nuestros pecados. Dios no es como dicen los amigos de Job.
Dios no maltrata, castiga y destruye al pecador, no. Dios redime, Dios rescata y Dios reconcilia al pecador. El pecador que se pierde no es porque Dios quiere que se pierda, es porque rechaza a Dios. El perdón de Dios significa que Dios paga la culpa de nuestros pecados. Permíteme terminar con esta historia que desdice y deshace lo que dijeron los amigos de Job. Pero si al terminar la historia tú te consideras una persona que necesita ser perdonada de Dios, entonces te colocarás en pies conmigo. En una isla del Pacífico se estableció una ley. Toda persona que fuera sorprendida robando le darían 40 azotes menos 1. Es decir, le darían 39 azotes con un látigo. Eso significa que le iban a herir la espalda, le iban a cortar la espalda de una forma desastrosa. Empezaron a perderse cosas en la aldea y comenzaron a tratar de averiguar quién era el ladrón. Un día, los que estaban haciendo la pesquisa descubrieron que era una ladrona, porque no sé si saben que a la mujer también se le ocurre robar, y atraparon la ladrona. La ladrona tenía 82 años, era una anciana, flaquita, delgadita, pero esa señora era la mamá del cacique de la isla, el cacique de la aldea. 40 azotes menos 1 en esa espaldita significaba la muerte segura. El consejo se reunió y entonces el consejo le sugirió al cacique que por favor, siendo quien era una anciana, siendo quien era la mamá del cacique, que por favor pasaran por alto la ley. La última palabra la tenía el cacique. Así que entonces esperaban que él dijera lo que él pensaba y él dijo, la ley se mantiene. 40 azotes menos 1, mañana a la salida del sol. Y empezó la crítica del consejo. El consejo se lo dijo a la gente de la aldea y todo el mundo empezó a criticar al cacique. Llegó el amanecer y todos estaban esperando a ver si era verdad que él iba a cumplir con eso. En la mañana empieza la gente a reunirse en una plataforma que había donde se aplicaba el castigo. Trajeron la anciana, la colocaron frente a un palo donde la persona se ponía en esta posición y le amarraban las manos abajo para que no se pudiera mover, le rompían el vestido y entonces el verdugo, un tipo alto y fuerte, con el látigo en la mano, aplicaba el castigo con toda su fuerza. La gente sabía que con 2 o 3 latigazos la iban a matar. El cacique era un tipo alto y fuerte. El sol comenzó a salir. Las mujeres comenzaron a llorar. Los miembros del consejo empezaron a enfurecerse y le temblaba la boca de la ira contra el cacique que iba a matar a su mamá. El tipo que era el verdugo estaba tembloroso y nervioso porque iba a matar a una anciana que era la madre del cacique. Todo el mundo estaba molesto, incómodo, y veían al cacique tranquilo y muy calmado. Cuando el sol ya se veía que estaba levantándose, el cacique se adelantó, estaba todo el consejo aquí detrás, aquí estaba el verdugo, ahí enfrente estaba la señora amarrada al palo. Entonces él dio un paso adelante, miró al verdugo, miró la espaldita esquelética, huesuda de la mamá, y entonces se quitó la camisa que tenía, la puso en un lado, y ahí se veía el cuerpo atlético del cacique, un tipo alto y fuerte. Y entonces se adelantó al cuerpecito chiquito de la mamá, se abrazó a ella, la cubrió con su cuerpo y le dijo al verdugo, aplica el castigo ahora. ¿A quién iban a castigar? A la mamá. Pero cada latigazo que bajaba para golpear a la mamá, ¿con qué se encontraba en el camino? Con la espalda del cacique. Cuando el verdugo dio el primer latigazo, la piel saltó y la sangre también. Cuando iba por el latigazo número 30, había tanta sangre que parecía que habían matado a un animal. Y cuando el verdugo terminó de aplicar el castigo, 39 azotes,
Había tanta lágrima y tanta sangre y había tanta piel regada por todas partes que la gente lloraba y lloraba y lloraba. Pregunta número 1, ¿castigaron a la mamá, sí o no? ¿En el cuerpo de quién? Eso se llama perdonar. Cuando terminó el castigo, el jadeante se levanta. La mamá es desatada, se da la vuelta, la abraza y la besa y le dice: mamá, yo te perdono. La gente lloraba y lloraba. Tan impresionados estaban todos que el consejo que lloraba vino para tratar de apoyar moralmente al cacique, y él lo rechazó con la mano. La sangre chorreaba y chorreaba por toda su espalda y por todo su cuerpo. Tomó a su mamá y, jadeante del dolor, sudoroso, la bajó de la plataforma y caminó con ella hasta la casa de la señora. Yo le hago una pregunta a usted, querido. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz? ¿Sí o no? Entonces, ese es el verdadero Dios de la Biblia, quien está dispuesto a dar la vida por ti. Mi pregunta para ti: si tú necesitas y lo reconoces que le ha faltado a Dios y necesita que te perdone, ponte en pie conmigo. Si tú sabes que has hecho alguna cosa que necesita que Dios la perdone, levántate conmigo. El Dios que presentan los amigos de Job no es un Dios verdadero. El Dios que presenta la Biblia a través de Jesús es el Dios verdadero. El hombre y la mujer pecaron, Él vino a hablar con ellos. La humanidad se dañó, Dios vino y se hizo hombre, murió en la cruz para pagar el precio de los pecados nuestros. Perdonar significa pagar la deuda. El cacique perdonó a su mamá pagando la deuda de su mamá, recibiendo los 39 azotes. Querido, querida, en este momento, si quieres darle la oportunidad al Espíritu que mora en tu vida, que cambie y transforme tu ser, que te inspire a estudiar la Biblia y a orar, por favor, levanta la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Padre amado, levantamos la mano para cederle todos los derechos en nuestra vida. Ilumine nuestra mente, Señor. Que el Santo Espíritu nos motive, nos interese en estudiar más la Biblia, en orar más. Haga posible, Padre, que creamos en su palabra y en su perdón. Es posible que en este lugar haya alguna persona que haya cometido algunas faltas graves. Posiblemente nadie lo sabe, pero usted lo sabe, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Hoy venimos ante el trono de su gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Pedimos perdón, Señor, por haberle ofendido. Haga que su Santo Espíritu nos cambie, nos transforme. Inspírenos, Dios, a amar su palabra, llenarnos con ella y compartirla con los demás. Que nuestra vida sea cuidada y protegida por usted. Que nuestra vida sea conservada limpia y pura para la gloria de su nombre. Y ahora, como ministro del Evangelio, le ruego, bendiga a cada uno de estos jovencitos y jovencitas, niños y niñas. Que mañana, Señor, cuando sean grandes, cuando crezcan, no tengan nada de qué avergonzarse. Y si ahora han cometido alguna falta, que sean completamente lavados, limpiados, perdonados y rescatados para la gloria de su nombre. Y desde hoy en adelante sean guiados y conducidos por su Espíritu. A los amigos y amigas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra, que ellos y ellas también reciban su bendición. Le amamos, le bendecimos y le adoramos, Dios. Y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.